Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana, siempre con el deseo del corazón para ustedes y sus familias de que podamos construir en el amor del Señor y vivir en el amor del Señor todos estos momentos que pasamos estos días. Pues hemos tenido varias intenciones, tanto en la Eucaristía como en ese apoyarnos recíprocamente en orar unos por otros. Eh, Hemos pedido por este país, Estados Unidos, por sus gobernantes, por la elección de su presidente, que aún no se define, pero que quien quiera que sea, gobierne en justicia y en derecho esta nación, una nación que tiene muchos márgenes de complejidad por la repercusión que a nivel del mundo representa, ¿no? Sin embargo, pedimos como cristianos, oramos por todos los gobernantes, ¿no? También oramos y hemos estado haciéndolo estos días por nuestros hermanos de Honduras. Este pueblo hondureño hoy vive las inclemencias de los desastres naturales, de estos huracanes, pidiéndole pues mucho al Señor que les proteja, que acalme la tempestad, que devuelva la paz y la tranquilidad a estos hermanos y hermanas que allí están pasando necesidades y que oramos todos los días por ellos y por cada uno necesidades temporales y espirituales, ¿no? Ahora bien, hoy tenemos una semilla agustiniana que podíamos decir más como de carácter histórico, ¿no? Nos habla un poco de un tema muy histórico que es una controversia con una de las herejías más importantes, difundidas y sólidas del siglo IV, como es la herejía donatista, y el modo como Agustín plantea algunas de las situaciones que se están viviendo, pero hoy de pronto hacer énfasis en alguna afirmación que hace Agustín que me parece importante y luego ver un poco cómo los caminos que llevan a la paz o los caminos que nos conducen a la concordia, los caminos que nos llevan a la unidad, muchas veces paradójicamente no son los que mejor podemos de pronto aceptar. A veces llega la solución de la paz por un camino que no esperábamos, sin embargo llegó. Esperamos las cosas a la manera nuestra, sin embargo a veces se dan de otra manera. Por eso, en ese contexto de la controversia donatista hay algunas afirmaciones de Agustín o que en el contexto de esta carta pues se proponen de una manera muy interesante, ¿no? Ahora bien, vamos a leer el texto y vamos a ver qué nos conecta del texto, con qué realidad profunda nos conecta el texto y qué nos sugiere, ¿no? Que el texto también nos habla a nivel personal, ¿no? Ahora bien, dice Agustín, impresionado por estos ejemplos que mis colegas me han presentado, he cambiado de opinión. Pues, Agustín tenía una opinión muy, digamos, un poco convencida y a veces hasta rígida, ¿no? Mi primera sentencia era que nadie debía ser obligado a aceptar la unidad de Cristo, que había que obrar de palabra, luchar en la disputa, triunfar con la razón para no convertir en católicos fingidos a los que conocíamos como herejes declarados. Mas esta opinión mía ha sido derrotada, dice Agustín, no por las palabras de mis competidores, sino por estos ejemplos evidentes. Se me hizo ver en primer término que mi propia ciudad natal, que pertenecía por entero al partido de Donato, se convirtió a la unidad católica por temor a las leyes imperiales. Ahora la vemos detestar los prejuicios que causa su animosidad. Siguen los comentarios positivos en torno a lo que significó el volver a la unidad de la Iglesia
a la unidad de la Iglesia Católica. Pero vamos a ver un poco el comentario, y dentro del comentario quiero hacer algunas que de pronto la primera posición de Agustín nos puede sonar a nosotros hoy mucho más razonable, porque está por la vía del testimonio, está por la vía de la razón, está por la vía de la palabra con fuerza y con convicción, ¿no? Esto es bien interesante. Ahora bien, la idea importante a resaltar es el contexto eclesial antidonatista, grupo surgido del seno del cristianismo y con ínfulas de un cristianismo puro. Tengamos en cuenta que los donatistas pretendían una iglesia pura, un cristianismo puro, y este tipo de posición con esos escrúpulos tan arraigados pues generaban divisiones, dado que es imposible tener una iglesia de puros o un cristianismo de puros cuando los que la conformamos somos seres humanamente frágiles, que con la gracia de Dios caminamos hacia la santidad que Cristo nos va proponiendo, pero que no partimos de un presupuesto de llegar a una pureza inmaculada que quizás solamente la tuvo la Santísima Virgen, ¿no? Entonces esas ínfulas no aceptaban la unidad de Cristo, no aceptaban que muchos de los clérigos hayan oficiado sacramentos como el bautismo u otros, porque estaban en posición de haber renegado de la fe, de haber sido bautizados en un modo no correcto. En fin, había muchas divisiones, y era una división que no solamente afectaba un tema de ideas, afectaba la convivencia, incluso el orden público, porque se daban una serie de agresiones y de situaciones que convertían en orden público una disputa de tipo religioso, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. Ahora bien, la idea que sobresale del texto es esta, y me parece que vale la pena resaltarla. Nadie debe ser obligado a aceptar la unidad de Cristo. Nadie debe ser obligado a aceptar la unidad de Cristo. No, o sea, no se puede imponer. Ahora, el argumento central agustiniano para debatir la posición donatista es: Cristo es uno, su cuerpo es uno, la iglesia debe ser una. Cuerpo uno, Cristo uno, la iglesia uno, una sola fe, un solo bautismo, una sola fe, una sola fe y un solo bautismo. Esto es bien interesante, este tema de la unidad, porque repercute en muchos escenarios de la construcción, no solo del pensamiento, sino de la espiritualidad y de la construcción de nuestra vida comunitaria en clave de unidad. Esto podría tener de verdad muchas implicaciones al momento de abordarlo, ¿no? Que cuando hablamos de la unidad, un cuerpo, un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo Cristo, hablamos de la unidad adheridos a Cristo, no por obligación, sino por convicción, por fe. De hecho, alguno de los padres de la iglesia en algún momento hablaba sobre algo bien interesante. Él decía, por ejemplo, que, no tengo el texto, me parece, si mal no estoy, que era Crisóstomo, cuando se habla de la unidad de la iglesia. Él dice que cuando un cristiano habla la iglesia, para decir ese carácter de unidad que había una unidad de criterios a pesar de la diversidad, porque en la iglesia hay unidad, pero está fundada sobre una diversidad que se sostiene el mantenernos unidos en una sola iglesia, en un solo cuerpo, ¿no? Entonces, este concepto de unidad puede tener muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, bien interesante. Entonces, eso es lo que entendía Agustín. No podemos entender, luego, consecuentemente, no se puede hablar de varias iglesias en una, ni de varias autoridades en una, ¿no? Agustín tiene mucho que ver esto que dice Agustín con la autoridad del obispo. Y llama la atención, en verdad, el texto cuando dice que nadie tiene que ser obligado a la unidad en Cristo. Primero,
porque es un argumento central. Es bien interesante, o sea, el argumento es central, aunque Agustín se convenza después por otra serie de situaciones, pero el argumento me parece que tiene una validez impresionante para nosotros hoy. Primero porque es un argumento, pero segundo porque se trata de un tema de razón, es racional, tiene contundencia, tiene la autoridad de la razón. O sea, nadie debe ser presionado contra su voluntad a creer. Eso está muy claro. Nadie debe ser presionado. La persona entiende que Cristo es uno, no puede aceptar lo puede aceptar solo quien entiende y vive en la unidad de la fe esto. Pero obligar, ojo, esto es una cosa, obligar, imponer a Cristo, no. A Cristo lo proponemos desde el testimonio de vida, aún en medio de las dificultades y las debilidades. Pero lo proponemos desde el testimonio de vida, ¿no? O sea, no lo imponemos. Cuando estamos en la educación, por ejemplo, de los muchachos, yo a veces con los papás, cuando hablo, uno tiene un cierto desgano a veces de ir a la iglesia, de asistir a la Eucaristía o a ciertos actos religiosos, pero no los vemos, al menos yo lo entiendo así, y lo entendían nuestros padres y grandes educadores, que hay una necesidad en el ser humano de que se cultive su vida interior. Nosotros somos occidentales, cristianos de tradición latina, pues nosotros proponemos el camino del cristianismo como un camino válido para hacerme un mejor ser humano, y que aunque a veces no esté como muy dispuesto a recibirlo, parte de la responsabilidad de mi padre es darme un sentido religioso trascendente para yo poder tener una fortaleza interior. Otros escenarios lo tendrán en el escenario musulmán, hinduista, budista, pero siempre el equipaje de la interioridad, de una vida religiosa cultivada, de unos valores trascendentes, ayuda a que vivamos las continencias y las contrariedades y las mismas fragilidades de una existencia que muchas veces pues, nos compromete, ¿no? Entonces Agustín está entendiendo decir de que no obliguemos a la unidad de Cristo, que hagamos más bien construirla desde ese fundamento de la fe, de entender que construimos la unidad. Y en la vida cristiana estamos, de hecho, hablamos de la unidad de los cristianos en un modo permanente, ¿no? Entonces, es bien interesante el modo como Agustín ha venido proponiendo este tema de la unidad. Hoy, por ejemplo, el camino del cristianismo tiene muchas vertientes, ¿no? De hecho, el cristianismo nace de alguna manera casi desde sus comienzos fracturados por las divisiones internas dentro de la misma comunidad cristiana. Nacen muchas comunidades cristianas no católicas, o sea, no unidas al concepto de unidad de iglesia, de unidad de autoridad, en el caso del obispo, en el caso del papa. Entonces, la división entre Oriente y Occidente. Luego las divisiones subsiguientes que se dan cuando la reforma de Lutero, Calvino, Zwingli, en fin, hay varias divisiones dentro de la experiencia cristiana que enfatizan algunos escenarios de la palabra o algunos escenarios doctrinales, y entonces se genera una división dentro de la comprensión. Ahora bien, hay una unidad de cristianos en cuanto unidos en Cristo, ¿no? Sin embargo, el camino de unidad de los cristianos sigue en cuanto que el referente de unidad es Cristo, y desde Él nos entendemos y desde Él podemos respetar y desde Él podemos cada uno vivir en profundidad lo que es. Si yo soy cristiano católico, debo vivir en la profundidad y convicción de lo que yo soy. Yo no entro en cuestión con el otro no disputo, simplemente a no ser que haya una polémica académica o de proponer algunas temáticas iluminadas desde la racionalidad de la fe, pues bien, pero en las cuestiones de la vida es dejar que Cristo sea en nosotros. Los modos como las iglesias y las comunidades cristianas, católicas o no, se van estructurando. Pedimos al Señor que nos conduzca a la unidad de la verdad, del amor, y que nos conduzca con paciencia, con tolerancia, y que nos ayude a entender la unidad primero desde Él
y luego ya que Él nos vaya descubriendo otros caminos. Pidámosle pues hoy al Señor que nos haga cada día, pues hombre, más cercanos a esa unidad que Cristo quiere de nosotros. Una unidad que se realiza en el amor, en el respeto y en la tolerancia, en la capacidad que tenemos de compartir unos y otros desde Cristo y aprender unos y otros de la riqueza que cada uno tiene. Yo les bendigo, les deseo una excelente jornada y bueno, ahorita pues vamos a tener la Eucaristía a las 11, vamos a celebrar el cumpleaños de una personita muy especial a quien vamos a acompañar. De los que quieran conectarse a la Eucaristía pues van a estar ahí conectados y bueno, a las 11 de la mañana si Dios nos presta la vida. Un gran abrazo, bendiciones, saludos para Marta Nieto que está conectada, María de la Rosa, Armando Lozano, Armandito, gran abrazo para ti, para Violeta, para los niños y para esta queridísima familia que siempre está en el servicio a Cristo y a la iglesia. Bendiciones para cada uno de ustedes. Buen día.